Ok, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Cada uno de los ausentes también tengan muy buenas tardes. Hermano fantasma. O ya se sentirán muy espirituales, ¿no? Para que, como el apóstol Pablo dice, quiero estar pues con vosotros, dice, pero hay muchas cosas que me han detenido, y pero yo estoy con ustedes en mi espíritu. Y es lo mismo de decir, no puedo estar con ustedes, es lo mejor, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a iniciar nuestra segunda clase de Levítico. Hay cosas interesantes en Vamos a ver la institución del sacerdocio. Prácticamente ahí nos vamos a basar, capítulos 8 al 10. Vamos a ver también la consagración de Aarón y de sus hijos, capítulo 8 y 9. Así como, ahí mismo está en tu primero, Caché. En el versículo B, vamos a ver el pecado de Nadab y Abiú, capítulo 10. Aquí vamos a procurar detenernos un ratito y de momento vamos a darle un poquito más de rapidez o de fluidez. Vamos a darle vuelta a las hojas. Recuerden que en la hoja final viene el cuestionario. Entonces, vamos a ver el sacerdocio levítico, expresado pues todo en capítulo 8 al 10 de Levítico. Punto número 1 dice las funciones del sacerdocio. Inciso A, presentar a Dios ante el pueblo. Segunda función, inciso B, presentar al pueblo ante Dios, o sea, de manera inversa, ¿no? Estamos viendo aquí entonces que el sacerdote, en el inciso A, presenta a Dios ante el pueblo. Punto número 1, consultar a Dios para discernir su voluntad. Vamos a conocer qué dice Números 27, versículo 21. ¿Ya lo tienes? 27, 21, sígueme con tu lista. Dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar. Eleazar ya era hijo de Aarón, y le consultará por el juicio de Urim. Vamos a llegar a ver esto. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. O sea, él va a determinar, de acuerdo al Urim, si se sale o se entra. Él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Entonces se consultaba a Dios. Una de las primeras funciones del sacerdote era consultar a Dios para discernir su voluntad para con el pueblo, para con cada uno de los que vinieron los sacerdotes para pedir dirección. Otra de las funciones era ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo y de los sacrificios. Ya hemos venido viendo esto, que el sacerdote, entre otras de sus muchas funciones que tenía en medio del pueblo, era presentar holocaustos, presentar sacrificios, las ofrendas que el pueblo traía, para que con estas conseguir el favor de Dios, de alguna manera, por así llamarlo. Y entonces aquí vemos que eran ellos los que presentaban los sacrificios, las ofrendas delante de Dios. Eran los únicos llamados intermediarios, ahora estoy adelantando un poquito, entre Dios y el pueblo. Después vamos a ver que otra de sus funciones en la presentación ahora del pueblo ante Dios, de abajo hacia arriba, era servir como mediadores, subrayen mediadores, entre el pueblo y Dios. Otra función también intermedia o en esta misma línea era interceder por el pueblo. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero vamos a diferenciarla por este momento. Eran mediadores entre el pueblo y Dios,
e intercesores por el pueblo, y además tenían otra función: expiaban el pecado mediante el sacrificio que ellos presentaban, expiaban, y asimismo reconciliaban al pueblo con Dios. Es increíble, pero digo, es para que los ignorantes sigan siendo engañados de alguna manera, porque la iglesia tradicional se ha dado el voto, se ha dado la confianza, la autoridad, que ella es la única facultada por Dios para otorgar el perdón de las almas, el perdón de los pecadores. Es la única. Y aquí, si nosotros vemos la línea sacerdotal que corre después de Aarón, es muy diferente a la línea sacerdotal que hoy en día está presente en nuestras vidas. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos que los sacerdotes, en el tiempo de Aarón, en el tiempo de su descendencia, servían como mediadores del pueblo, servían como intercesores por el pueblo, servían como expiadores, aquellos que hacían expiación, que cubrían el pecado mediante el sacrificio que ellos mismos presentaban en el altar de los holocaustos. Y asimismo reconciliaban al pueblo con Dios, porque era a través de la presentación de un sacrificio que se podía acercar a Dios la persona del oferente. También tenían otra función de ser intérpretes y maestros al enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Ahorita me vino a la mente, ¿qué es un intérprete y qué es un traductor? ¿Qué diferencia pueden encontrar entre uno y otro? Entre un intérprete y un traductor. En que un intérprete traslada de un idioma a otro. Yo diría al revés. Un traductor. Perdón, el traductor. El intérprete sí. Es aquel que orienta o da sentido de la idea que se explica. No necesariamente decirlo exactamente como es, sino da una interpretación de esas palabras que Dios ha hablado. ¿Ok? Entonces, otra de sus funciones era ser intérprete y maestro al enseñar al pueblo los estatutos de Jehová. Podríamos nosotros mirar la Biblia, estudiarla con detenimiento, y vamos a encontrarnos que Esdras también era un sacerdote, era un escriba, era un levita. Un levita, acordémonos, no todos eran sacerdotes para presentar solamente sacrificios, sino que también, mejor dicho, fueron llamados levitas también. ¿Por qué? Porque otros tenían el papel de cargar con los instrumentos del tabernáculo, tenían el papel de establecer el tabernáculo. Cuando se fijaba la nube, se quedaba detenida, donde se establecía la nube, y entonces ahí se sentaban. Había un grupo de meraritas, coatitas, y hay otro más, descendientes de Moisés, y entonces gersonitas. Y entonces nos damos cuenta que no todos tenían la función de estar presentando holocaustos, sacrificios a Jehová, sino que ellos también tenían la función de enseñar la ley al pueblo. ¿En qué día? En el día sexto, que era el día de reposo, el llamado Shabbat. En ese día se le enseñaba la ley al pueblo, y Esdras en su momento, en su retorno, su regreso de su cautividad de Babilonia, cerca del año 454, 457 antes de Cristo, él encabeza el segundo remanente que regresa de nueva cuenta para ocupar la tierra de Israel. Y entonces él se va a encargar de enseñar nuevamente la ley que se le ha olvidado, porque el idioma se les ha olvidado.
ya que estuvieron 70 años en una nación caldea, de idioma caldeo, y en ese momento les va a volver a recordar la ley a los que vienen con él, a los que han quedado ahí, a los más pobres. Y entonces les va a enseñar nuevamente el hebreo y les va a enseñar la ley de Jehová. Va a producir una gran bendición, un gran impacto en los corazones que se van a poner a llorar. Cuando leas tú Nehemías, cuando leas tú Esdras, son dos libros paralelos. Y él se va a encargar de enseñar por 7 años a todas estas gentes. Entonces, quiero hacer nada más un recuento que el sacerdote no está nada más para presentar holocaustos. Está también para enseñar como maestro la ley al pueblo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Isaías 58, versículos 13 al 14? Dice así: el prevaricar y mentir es 58, ¿no? 13 y 14 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerables, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Está extraordinario, ¿no? Entonces dejemos que Dios se exprese en la manera en la que nos lo enseñan los líderes espirituales que tenemos, y solamente nosotros dediquémonos a disfrutar, porque para esto fuiste creado, para disfrutar la vida en Cristo, y la vida en Cristo es una verdadera aventura que se vive con pasión, y es donde está o donde se encuentra la verdadera vida. Hay una parte, bueno, vamos a procurar llegar a ese punto. Punto 2, estamos viendo ahora que el sumo sacerdote, ¿quién era este? ¿Cuál era su papel? ¿Qué personaje era este? Bueno, el sacerdote más importante en el grupo de sacerdotes, que eran muchos, en los tiempos de Jesús, cuando él va a nacer, se dice que los padres de Juan el Bautista también ejercían el sacerdocio. El padre ya era un anciano, y en ese momento le tocaba a él ministrar al pueblo, pero se había formado y la lista era muy larga. Es decir, siempre los sacerdotes, porque eran los primogénitos que se dedicaban a Dios para el servicio del sacerdocio, han sido muchos, y siempre la nación israelita son de familias numerosas. Entonces no hay una que no provea cuando menos un sacerdote. Entonces, en ese momento, el sacerdote más importante de todos es el sumo sacerdote. Después dirá el Señor Jesucristo en Apocalipsis 5:10 que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, hablando del Padre. Entonces ya todos los creyentes, ya no esperando que sea nada más el primogénito, todos los creyentes absolutamente somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ministramos las cosas santas de Dios. Por esa simple y sencilla razón. Entonces, tenemos mucho trabajo, hermanos. Nadie se tiene que dormir y nadie se diga, bueno, es que yo no hago nada, no me dan nada de trabajo. Y bueno, el trabajo está ahí.
Todo es cuestión de que cada uno se aplique como sacerdote. El sumo sacerdote, conocemos después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se trata de Él. Él es el que viene a suplir al antiguo sumo sacerdote en Israel. Él es el verdadero sumo sacerdote, y si nosotros nos ponemos abusados, en Hebreos 4:14 vamos a encontrar esta respuesta. Hebreos 4:14 nos va a hablar de Él, nos va a decir que se trata de Jesús, el nuevo gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, nosotros tenemos a un no a un sumo sacerdote que necesita presentar para sí una ofrenda también, porque la sangre de Jesús es superior a la sangre de los machos cabríos que se ofrecían. Entonces, Él es el gran sumo sacerdote desde el momento en que Él se presenta al mundo, y entonces el papel del gran sumo sacerdote en Israel ha pasado a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Derechos únicos. Bueno, Él era el único en entrar una vez durante el año al lugar santísimo. Por eso era necesario preguntarte antes en el cuestionario pasado de en qué partes y en cuántas partes se dividía el tabernáculo. Solamente dos. Sabemos de los atrios, bueno, eso es otra parte, pero que en realidad lo que tiene que ver con la función del sumo sacerdote para poderlo ubicar es que nada más existían dos partes. El tabernáculo, la tienda, iniciaba partiendo del lugar santo y llegando al lugar santísimo. En el lugar santísimo era un lugar donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, y dentro de ella estaba una porción del maná, la vara de Aarón, que aún reverdecía, y las tablas de la ley. Cosas muy sagradas, muy importantes, que habían tenido una gran relevancia de ese Dios todopoderoso que había sacado a su pueblo de esclavitud. Y entonces todas estas señalan una participación increíble de su persona con el pueblo. Y entonces era cuestión de que ellos lo tuviesen como lo más mesido, lo más sagrado, lo más grato. Tiene una empresa, una historia. Y todo eso simbolizaba presencia. Por eso siempre, una vez durante el año, el sumo sacerdote entraba y rociaba con la sangre de las víctimas el arca del pacto, prácticamente la tapa, como haciendo vivos y purificando los pecados del pueblo. Para eso entraba el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, nadie más entraba. Es cosa increíble, pero lo hemos venido aprendiendo, que el tabernáculo en sí es un lugar donde Dios se quiere encontrar con los líderes de su pueblo, aquellos que ministran sus cosas. No era para que todo el pueblo entrara y llenara el atrio, porque era insuficiente, era muy pequeño. Ellos se trataba que eran aproximadamente 2 millones de personas, pero era nada más para encontrarse con los líderes, con los representantes de su pueblo. ¿Para qué? Pues para darles autoridad, poder, unción, gracia, sabiduría. Exacto. También así llevaban en el pectoral, más adelante hay unas imágenes, hay unos dibujos que yo quisiera que los iluminaras en las ropas del sumo sacerdote, que era la hoja última, ¿sí? Ahí están las partes, ahí está el pectoral, es como una pechera con los nombres de las 12 tribus, y así mismo dentro de ahí mismo estaban incorporadas las 2 piedrecitas
en el punto 4, que dice, consultaban a Jehová mediante el Urim y Tumim, que significaba Urim y Tumim, luces y perfección. Quisiera que tomaras nota. Te voy a dictar algo esencial, algo importante, que es el Urim y el Tumim, porque nosotros venimos hablando que nuestro Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de casualidades, de suertes. Sin embargo, no sé, tendríamos que preguntarle a Él, ¿por qué comenzó esto siendo así? ¿Será que se permitió después? Es decir, los pueblos, las naciones empezaron a buscar dirección a través de las suertes, del azar. Y entonces yo creo que ahí él va a poner el freno, porque se permitió esta manera. Esta es simplemente una manera de mostrarse, de mostrar su voluntad. Fíjense, anoten ustedes. Urim y Tumim. El sumo sacerdote, anotan, las llevaba en el pectoral y se empleaban para preguntar, para consultar a Jehová, punto y seguido. Según se cree, eran dos piedrecitas. Punto y seguido. Una indicaba una respuesta negativa y la otra una respuesta positiva. Es probable que eran sacadas y echadas al azar. Como vemos a veces, se hacía la consulta proponiendo una alternativa. Abre su signo de interrogación. ¿Haré esto o aquello? ¿Haré esto o aquello? Se le preguntaba a Dios. Y según salieran los Urim y Tumim, se interpretaba la respuesta. Y según salieran los Urim y Tumim, se interpretaba la respuesta. Vámonos a 1 Samuel 14, 36 al 42. Estamos hablando de las vestiduras, del pectoral que estaba en la vestidura del sumo sacerdote nada más, donde se encontraban las 12 piedrecitas, pues, de los nombres de las 12 tribus, y asimismo 2 piedrecitas más, que era una llamada Urim y la otra Tumim. Entonces, 1 Samuel 14, versículos 36 al 42. Lees fuerte, Lulu.
Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Luego dijo al sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Ok, hasta ahí esta parte. Aquí están las preguntas. Y Saúl consultó a Dios. ¿Descenderé tras los filisteos? Esto era consultar a Dios, haciendo una pregunta. Y entonces, aquí el relato es que dice que Dios no le contestó, porque Saúl era campeón en la desobediencia. Entonces, vámonos a ver una parte donde Dios sí contesta. Segundo de Samuel 5:19. Dice así, ahora se trata de David. Dice así desde el 18: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, así de inmediato, y Jehová respondió a David, y le digo que ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Esa era la manera de consultar. Yo no había reparado en este hecho que pudiera darse por estas piedrecitas y que David también las trajera, pero era una costumbre, como muchos pueblos también de costumbres y tradiciones. Pero logramos ver que muchas veces las costumbres y las tradiciones se desbordan hasta el punto de la desesperación de Dios, porque ya ahora esas costumbres y tradiciones son las que gobiernan muchas veces el corazón del pueblo, y no es Dios. Entonces, aquí vemos que el sumo sacerdote era el único que llevaba en el pectoral los nombres de las 12 tribus, y a la vez de esas dos piedrecitas llamadas Urim y Tumim. Estamos viendo en la primera hoja el sacerdocio levítico. Estamos viendo el punto 2, inciso B, y ya estamos por terminar el B. Ya nada más hay que decir que actuaban como mediadores entre toda la nación. O sea, el sumo sacerdote actuaba como mediador entre toda la nación. Y consultaba a Jehová mediante el Urim y Tumim, que significaban luces y perfección. Será porque no había falla, porque Dios, cuando responde y da dirección, es la que nosotros necesitamos. Punto 3. Los requisitos de los sacerdotes. Eran hombres sin defecto físico. Es increíble. Aquí está el Levítico 21, 16 al 21. No lo he leído, pero me supongo que ahí está una parte donde me quisieron en un tiempo lastimar. Yo fui operado, me hicieron la vasectomía. Ya se me olvidan los términos, no vaya a decirles otra cosa que corresponda a las mujeres. Pero en ese momento, alguien me llamó por teléfono, alguien que conocía aparentemente las escrituras. Ahí es donde hay un paréntesis que se abre y no sé cuándo cerrarlo, porque cuando decimos nosotros conocer las escrituras, ¿hasta dónde es que conocemos y cómo las conocemos? Porque con ellas podemos matar o podemos bendecir. Y entonces me llamó una persona que conocía las escrituras y me dijo, sabiendo que yo había sido recién operado, me dijo: oye, ¿qué no sabes que alguien de esta manera, que haya sido intervenido en sus testículos, rasguñado, porque ahí dice que eran rasguñados sus testículos, puede ministrar, ya no puede ministrar las cosas de Dios? Me dejó frío por un momento, gracias a Dios. No me sepultó. Pero aquí se va a referir pues a que los hombres que ministraban las cosas de Dios eran hombres perfectos. Ya el hecho de que la ciencia y las cosas y la vida hasta nuestros días ha tenido ligeros cambios
y que las economías no se puedan sostener con una familia numerosa como la que de la cual yo provengo, 8 de familia, no se pueda sostener, o porque la operación o el segundo parto de mi esposa fue de vida y muerte a la vez, y me dijeron a mí, no tenía nada que decirme a mí el doctor, pero me lo dijo a mí, que o yo o ella, pero que ella tenía muchos órganos muy delicados. Casi me puso la pistola a mí. Y entonces yo lo estuve pensando, no fue cosa fácil. 6 meses tranquilamente. Y no podíamos tener relaciones con lo mismo, de que un posible u otro embarazo podía estar en puerta. Y entonces ahora sí se pudiera ir de este mundo. Entonces, por vida o por muerte, entonces tuve que operarme. Y entonces, cuando esta persona me habló, sabiendo que yo recién había sido intervenido, entonces él me habló señalando en esta parte. Creo que aquí está, ya habla de que no deben estar mayugados o rasguñados los testículos. Magullados. Porque ningún varón de su haya defecto se acercaron a varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga rotura de pie o rotura de mano o enano o que tenga ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Si esto prevaleciera hasta las mujeres, hoy habría un sinnúmero de ciegos ausentes. Sí, porque ahorita todos... Yo conozco unos que les falta un remo completo, que tienen falta un ojo tan fuertes, y bueno, hay muchas cosas, muchos defectos, ¿no? Total que los sumos sacerdotes tendrían que ser hombres que sin defecto físico. Levitas descendientes de Aarón. Ojo, nosotros no somos descendientes de Aarón, ni de sangre, solamente de fe, pero otra cosa más nos cuenta, que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:6 y 5:10, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, todos somos entonces ahora sacerdotes de Dios. Casarse con una mujer de carácter ejemplar, eso sí no tiene que faltar, porque una esposa chismosa, en lugar de ayudar en la obra, y luego nos van a recetar la palabra que viene del cielo y que nos dice que en vano es la guarda. En vano es la guarda si hay mujeres que con sus manos la destruyen. Entonces uno puede edificar y luego por acá está dando unos mazazos a la obra la esposa, ¿no? Con sus incoherencias, incompatibilidades. ¿Cómo? Indiscreciones. La obra del Señor se requiere de mucha discreción. Ok. Después, el punto 4, las vestiduras de los sacerdotes. Aquí nada más es como manera de repaso. Eran túnicas blancas que significaban o simbolizaban vida limpia y santa. Tenían un manto, un efod, un pectoral, una mitra, un cinto. Estas vestiduras están en la hoja última de sus apuntes. 5. Consagración de los sacerdotes. Bueno, había un lavamiento que representaba purificación, una purificación que iba hasta el alma, hasta el espíritu, hasta toda la parte inmaterial del ser humano, y esta obviamente se manifestaba hacia lo externo. Entonces era un lavamiento que significaba purificación interna. Es así más o menos como el bautismo en agua. El bautismo en agua es un requisito para todo creyente en Jesucristo, porque ahí, aunque sea un lavamiento de purificación, de hecho ya llegamos limpios, bañados, recién bañados, pero ahí hay una obra espiritual. El Espíritu Santo ahí comienza a limpiarnos de la mente todos esos pensamientos que no le agradan a Dios,
el corazón, a lavarnos, a santificarnos, a purificarnos. Todo ahí el proceso lo inicia el Espíritu Santo, y es como nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Pero entonces a estos sacerdotes también se les lavaba. También la entrega de las vestiduras, bueno, las vestiduras indicaban la dignidad del oficio e inspiraban respeto hacia los ministros de la religión. Es decir, siempre la vestimenta va a determinar cuánto respeto tú quieres que te den los oyentes. En un momento dado me acuerdo de una cosa que me contó el sastre tuvo de unción, que sin querer, bueno, tuve que decir, bueno, es que hay que andar un poquito más alineados, pues, y mejor vestidos. O sea, ser dignos, llamados hijos de Dios, con dignidad. Y además, si Dios es rey, ¿cómo tienen que vivir sus príncipes? O andar sus príncipes y sus princesas. Totalmente, ¿no? Que se distingan, ¿no? También el ungüento, en la consideración de los sacerdotes, se ungía del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 33 o Salmo 133? Ahí se habla del aceite de la unción que era derramado, el aceite que era puesto sobre la cabeza de Aarón, la cual descendía, dice, hasta todo el borde de sus vestiduras. Es decir, era un aceite henchido, era mucho aceite el que le derramaban a él, porque esto representaría la consagración, la presencia del Espíritu de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Muy bien, entonces era un ungüento del Espíritu Santo. También los sacrificios de consagración que se ofrecían, se realizaban 3 ofrendas para consagrar a los sacerdotes. Se ofrecía la ofrenda por el pecado. ¿Ustedes creen que ellos no pecarían? Sí. Pero bastante. También se presentaba la ofrenda de los holocaustos por la consagración, pues, de los sacerdotes, que simbolizaban una dedicación completa, porque el sacrificio del holocausto era una quema completa del animal. Entonces, asimismo, consta o debe entenderse que la consagración tendría que ser en espíritu y en verdad, o sea, de veras y de manera completa, de peso completo. Además, los sacrificios que se ofrecían también era la ofrenda de paz, por la cual declaraban su gozo de entrar al servicio de Dios. Asimismo, la fiesta del sacrificio, que ponía fin de la ceremonia, los sacerdotes entraban, pues, en relación íntima con Dios. Por último, dice al final, la sangre del carnero de la consagración era puesta sobre el lóbulo de la parte derecha, sobre el dedo que pulgar de la mano derecha y sobre el dedo del pie derecho. Todo esto del lado derecho se le señalaba con sangre. La sangre rociada que se dedicaban a rociar el sumo sacerdote en ese momento fue el primero en oficiar esto, fue Moisés, a su hermano y a toda su familia, o los hijos varones, les ponía esa sangre con el dedo igualmente, acá, aquí y acá, en el pie. Esa era la señal. Quisiera pasarte por último acerca del Urim y Tumim que anotamos. Agrégate ahí. El modo de consulta pues, que tenemos como creyentes ahora, dos puntos, así como para ir los subrayos.
es la oración. Ya no está el Tumín ni el Urín, pero ahora tenemos una mejor llave para consultar a Dios con respecto a alguna dirección que necesitamos en nuestra vida. Es la oración, agrégale, y la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 y al 16 capítulos? Donde Él estaba hablando para qué vendrá el Espíritu Santo. Y en una de sus funciones dice que para guiarnos hacia dónde, hacia toda verdad, entre otras de sus muchas funciones, para guiarnos. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, por lo tanto tenemos nosotros que vivir en el Espíritu. Ese es el encargo, para que el Espíritu Santo te guíe a ti, me guíe a mí, ya como creyentes aquí habita. Primera de Corintios 3:16, Segunda de Corintios 6:17, y nos están diciendo que ahora Él es el que te guía. ¿Quieres saber qué camino tomar? Pregúntaselo al Espíritu. Él habita en nuestros corazones. Romanos 8, sería bueno que después lo leyeras en casa. Romanos 8, del 1 al 17. La vida en el Espíritu. Puesto que somos entes que se relacionan en este mundo porque somos materia. Somos carne, pero también fuimos dotados por un espíritu, el que es prestado por parte de Dios, para que busquen de Dios y entonces nos convirtamos o tengamos participación en el ámbito ¿qué? Espiritual. Quinto, sexto, la tragedia de Nadab y Abiú. Aquí le vamos a dar un poquito más. Ojo, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Esos eran dos de sus hijos. Eleazar va a ser otro, pero pareciera ser que son los mayores estos, Nadab y Abiú, a lo mejor uno de los primeros. Al parecer, estos hijos de Aarón encendieron sus incensarios no con fuego del altar, sino con fuego común. Todo esto está en el capítulo 10. Sino con fuego ¿qué? Común. Ofreciendo su incienso simultáneamente, posiblemente porque había rivalidad y envidia entre ellos. Al realizar esto, mostraron descuido, irreverencia y falta de fe. Subrayan eso. Descuido, irreverencia y falta de fe. Es posible que hayan tomado vino antes de este acontecimiento. Ellos fueron puestos por Dios. Esto nos enseña que no debemos ofrecer cosas de uno mismo, sino aquellas que nos son dadas por Dios a través del Espíritu Santo, y que en todo debemos estar preparados espiritualmente. ¿Se acuerdan ustedes que en el cuestionario pasado, porque se me quedó grabado por algunas respuestas de ustedes, yo preguntaba, o se preguntaba, ¿por qué Dios tiene participación aún en los pormenores de las actividades que se desarrollan en su culto?
en un culto a su nombre, en un día domingo. ¿Por qué? ¿Por qué Él se interesa en un día de descanso? ¿Por qué Él se interesa tanto en tener cuidado aún de los pormenores, de las cosas pequeñas que pasan, que hacemos? Es decir, Él le dio sabiduría, le dio un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de invención, de creatividad, para hacer los muebles como ellos pedían, a olear y desaler. Y también les digo a todos los demás, los que tengan recursos, necesitamos estos metales, materiales, telas vigorosas, tráiganlo todo. Y a otros más les dio sabiduría para trabajar en otras cosas. La cosa está en que Él quiere que cada uno de los suyos disfrute de poner, de traer, de invertir en su obra, para que Él sea el glorificado en una obra como esta, así como está quedando. ¿Ustedes creen que Él no es el hombre o el ser o la persona más feliz? Completamente satisfecho está. Ahora bien, ¿por qué Él cuidará? Acuérdense bien de esa pregunta. Era una de las últimas. ¿Por qué será que Él cuida los pormenores de los asuntos religiosos o de los asuntos que competen al culto a su nombre? Porque Él no quiere ningún agregado, ninguna contribución, ninguna invención humana, religiosa. Ahí se me despiertan los 5 sentidos. Hay muchas obras decadentes hoy en día, por esa razón. Nos creemos muchas veces tan súper espirituales, tan súper capaces, unos supermanes en la palabra de Dios, y comenzamos a degenerar todo el culto a Dios, un Dios que es todopoderoso, a quien se le debe adorar con toda reverencia y santidad de vida. Y se comienza a torcer, a tergiversar todo. Termina Dios puesto a un lado de su obra, y Él es el centro. Pero muchos otros, con su santa teología, creen que tienen los argumentos para cambiar, y de repente les vendrá del cielo una frase que les va a decir: ustedes son seguidores de mandamientos de hombres, y los mandamientos de mi Padre los han hecho a un lado, por lo tanto a mi Padre y a mí nos han hecho a un lado, y esta obra inició siendo nuestra y seguirá siendo nuestra, por lo tanto hasta un lado. Desgraciadamente esas son las palabras que luego se tienen que escuchar, pero está muy bien que se escuche para que detengan a todos estos infractores. Entonces Él tiene que ver aún en los pormenores, ¿me entienden? Aún en los asuntos pequeños que tú dirías: oh, pero bueno, si Moisés no podía, por eso tuvo que venir Jethro para decirle: mira, organízate mejor. Sí, Él sí puede, y decirte: ¿sabes qué? A ver, estos pormenores quiero que me los afines. Y ahí es cuando nosotros decimos: ah, papá, en todas estas, aún en los detalles, bien nosotros. Lecciones prácticas.
Los ministros han de tener reverencia, respeto y cuidado al cumplir las instrucciones y requisitos divinos. Cuando se quiso hacer el distraído, el olvidado, Moisés, en circuncidar a su hijo, ya ven lo que le pasó. La relación entre el privilegio y la responsabilidad. O sea, está bien que tengamos privilegios, pero nunca un privilegio viene solo. Siempre viene pegado a una responsabilidad. Más grande está el privilegio, No, recio, y que Dios no pasa por alto a través de las lecciones pasadas, ni aún las cosas pequeñas en los cielos más grandes. ¿Se acuerdan de Moisés? Y que el privilegio no exime de la responsabilidad. Exacto. Es pecado sustituir las cosas sagradas con las cosas que carnales. Ahí está lo que estábamos hablando. El puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas más íntimas. O sea que primero es Dios y luego es Dios y hasta el último Dios. O sea, en todo lugar, en todo momento, Él merece ¿qué? La preeminencia. Ninguna persona es indispensable. También Moisés se quiso pasar de listo y le tuvieron que poner sus grandes lecciones. Rociamiento de la sangre. Esto nada más quería que viéramos. Levítico 17:11 nos enseña que la sangre, subrayalo, la sangre es la vida misma. Por eso Dios pidió que la sangre fuera el instrumento que se usara para consagrar, para perdonar pecados, y luego dirá por ahí que sin el derramamiento de sangre no hay perdón o expiación de pecados. Entonces la sangre es la vida misma y nos fue dada para hacer expiación por nuestras almas, subrayo, y nos fue dada para hacer expiación por nuestras almas. El derramamiento de ella era parte esencial del sacrificio, subrayo de aquí, simbolizaba una vida ofrecida en la muerte. Eso simboliza, eso es lo que nosotros tenemos que responder cuando yo te pregunte, ¿y qué es la sangre? ¿Qué era la sangre a los ojos de Dios? Es una vida ofrecida en la muerte, porque moría un animal por el pecador. Su rociamiento o aspersión hacía accesible a la persona que ofrendaba ante Dios. Al rociar la sangre, subrayan esta parte última, al rociar la sangre se indicaba que se estaban aplicando los méritos de la muerte de un animal inocente por un pecador. La siguiente hoja dice consagración de Aarón y de sus hijos para el sacerdocio. Veamos la parte última, versículos 14 al 30 del capítulo 8 nos señala lo siguiente: en la consagración de los sacerdotes debía ofrecerse por ellos toda clase de sacrificios, para que ellos fuesen amables y benévolos cuando ofreciesen los sacrificios y los presentes del pueblo. Y lo que nos dice en Hebreos 5:2 es que sintiendo compasión a nivel de los ignorantes y extraviados que habían en el pueblo. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, 2 hojitas atrás, donde estábamos leyendo, tiene que estar aquí. Sí, donde dice en el punto 5 romano, consagración de los sacerdotes. Vean cuáles eran los sacrificios que se presentaban a favor o en la consagración de los sacerdotes.
1. Las ofrendas por el pecado. 2. Los holocaustos para consagración de los sacerdotes. O sea, holocaustos, ofrendas. Y la ofrenda de paz. Es decir, todos. Por cuando se ofrecían todos, estaba en representación de. Esta es la respuesta. Dice que en la consagración de los sacerdotes debía ofrecerse por ellos toda clase de sacrificios. ¿Para qué? Para que ellos también fueran amables y benévolos, es decir, bondadosos para con los oferentes que presentaban sus ofrendas. ¿Ok? Sintiendo al punto de sentir compasión a nivel de los, o sea, por los ignorantes y extraviados del pueblo. Porque ¿quiénes son los que pecan? No son los extraviados, no son los ignorantes. Entonces el sumo sacerdote o los sacerdotes fueron presentadas muchas ofrendas a su favor. ¿Para qué? Para que fuesen personas también compadecidas con cada uno de los oferentes. ¿Entienden? Demos la vuelta. Vámonos nada más para que ustedes en casa repasen lo que los muebles que se encontraban dentro del tabernáculo, cuáles eran los muebles. Ahí vemos el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa de los panes, cómo estaba distribuido el tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, dónde estaban estos elementos. Y vemos que el arca del pacto estaba hasta adentro, o sea, del lugar santísimo, con estos elementos que les decía. El altar del incienso, todos los demás elementos, el lavacro, el candelabro, el altar de los holocaustos, todo esto estaba en el lugar santo. Después damos la vuelta y vemos lo que era el tabernáculo, la tienda de reunión, y vemos que estaba cubierta de pieles tejidas de azul celeste, cobertura de pieles de carnero, etcétera, etcétera, y era un lugar, una tienda hasta cierto punto externamente con un aspecto bastante horroroso, bastante feo. Ahí pudiéramos argumentar por qué feo, por qué así, pero Dios, solamente Dios sabrá respondernos. Las cortinas con sus 4 colores: azul, que representaba el Evangelio de Juan; carmesí, que representaba el Evangelio de Marcos; blanco, que representaba el Evangelio de Lucas; púrpura, que representaba el Evangelio de Mateo. Damos vuelta a la hoja, vemos el sacrificio arónico y el de Cristo de una forma paralela. El sumo sacerdote de Israel por un lado, Levítico 16, y nuestro gran sumo sacerdote, en toda la carta de los Hebreos habla de él, sobre todo el capítulo 9. Entonces vemos por un lado a Aarón, llamado por Dios de entre los hombres; vemos a Cristo del otro lado, llamado por Dios entre los hombres, porque él estaba entre los hombres, ¿no es así? Era el Emmanuel, de Dios prometido, ¿no?, al pueblo, según Isaías 7:14. Y entonces, por otro lado, tenía compasión para los extraviados. ¿Quién? El sumo sacerdote, ¿no?, de Israel. De acuerdo a Hebreos 5:2. Bueno, pues Jesús rogaba al Padre con lágrimas. Hebreos 5:7. O sea, si las lágrimas no son señal de compasión, no sé entonces de qué clase de hipócritas serán. Tenía compasión. Ahora, en pureza de vestido, o sea, porque las vestiduras de él eran súper reales. Bueno, las de Jesús eran pureza, pero de carácter, señores. De acuerdo a Lucas 9:51, a mí este es uno de los textos que más adoro, que más exalto en la persona de él, porque es un hombre que está
a 6 meses de entregar su vida. Y en ese momento todavía de manera anticipada les dice: hey, discípulos, vengan, vámonos a Jerusalén. ¿Cómo, Señor? ¿Se acaban de intentar apedrearte? Y él dice, afirmó su rostro como un pedernal. Esa es la interpretación de un teólogo, o de muchos teólogos, pero como un pedernal. Pero dice, afirmó su rostro. Y decimos, o dicen ellos también, como un pedernal, porque un pedernal no se desmorona, no se rompe, es difícil. Y tiene 2 cualidades increíbles un pedernal. Produce fuego para el que está carente de cerillos, y que luego los cerillos cuando se humedecen, como es difícil prenderlos. Y como ya no fumamos, pues ya no traemos encendedores a la mano, entonces podemos traer 2 piedrecitas de pedernal y hacemos fuego. Puede producir fuego y puede guardar el agua para el sediento por el camino. Primero, segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y Cristo era la piedra que Dios le había dado al pueblo en el desierto, dice Pablo. Entonces, él tenía pureza, pero de carácter. Entró al lugar santísimo, bueno, entró al reino de los cielos. Hebreos 9, 24 al 28, ahí se encuentra. Hizo expiación completa al ofrecer la sangre de los chivos, el sacerdote antiguo. Jesús hizo expiación completa al ofrecer su propia sangre. Por toda la nación de Israel y para sí mismo, Jesús por toda la raza humana, mas no por sí mismo. ¿Por qué? Porque era sin pecado. Y su sangre es superior. Aquellos estaban debilitados y por su debilidad tenían que presentar ofrenda por sí mismos. Jesús fue la ofrenda más increíble delante del Padre, superior a cualquiera que presentaron aquellos otros. Y él no era en debilidad, no por pecados de él, no por pecados, sino por el mundo. Todos estén en Hebreos, chavitos, comiencen a leer Hebreos. Desde el 7 te empieza a enseñar increíbles cosas. El 8, el 9. Ofrecía continuamente todos los años, estos pobrecitos tenían que ofrecer. Jesús ofreció una sola vez por toda la eternidad. Amén. Porque ya nada más ven lo de sumo sacerdote. Vamos a dar el cuestionario de esta lección para los que nos siguen a través de la lente y uno que otro distraído y extraviado que anda por ahí. Pregunta número 1: ¿cuáles son las 4 funciones del sacerdocio? Pregunta número 2: ¿por qué la tercera función es la más representativa de un sacerdote? Pregunta número 3: ¿quién era la persona más importante en el sacerdocio y de qué derechos gozaba este y quién lo vino a sustituir? 4: ¿cuál es el nuevo ministerio de Jesucristo? Y a tu consideración, ¿cómo es que lo desarrolla? ¿Bien o mal? ¿Y por qué? 5: ¿de qué manera se consultaba a Dios en la antigüedad? Y después, y a través de qué recurso lo podemos hacer tú y yo. Diríamos a partir del Nuevo Testamento. 6: ¿cuáles eran los requisitos para el sacerdocio y cuál crees que uno de ellos hoy no importa más cumplir? 7: menciona los pasos de consagración de los sacerdotes y dónde era puesta la sangre de consagración en los sacerdotes, que parte de su cuerpo. 8: ¿en qué consistió la tragedia de Nadab y Abiú? ¡Qué terrible tragedia!
9. De las lecciones prácticas de esta tragedia está la de sustituir las cosas sagradas con las carnales. ¿Por qué? 10. Al rociar la sangre, ¿qué se indicaba con esto? 11. ¿Para qué se ofrecían toda clase de sacrificios en la consagración de los sacerdotes? Y 12. El sumo sacerdote presentaba sacrificios por toda la nación y por sí mismo. Cristo por toda la humanidad, pero no por sí mismo. ¿Por qué? Entonces, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.